Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa. Esto también es Educar. Un programa que hacemos desde Makers Lab y todas las marcas que representa para abordar programa a programa cada uno de los objetivos para el desarrollo sostenible. Y como siempre estoy en la grata compañía de Gaby Evers. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Alejandro. Pues es un gusto otra vez estar acá con todos ustedes y pues conversando sobre esta línea que tenemos en esta nueva temporada, que son los ODS. Así es. Vamos avanzando y contarles también, ahora quiero empezar un poquito contándoles sobre, así como lo hacíamos en la primera temporada, que les platicamos un poquito sobre qué era el Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la Educación. Hoy quisiera platicarles un poquito acerca de Makers Lab, que ya hemos venido como platicando. Siempre lo mencionamos, pero no hemos justo abordado de qué va. Él, ¿no? Entonces, bueno, Makers Lab es una Makers Lab International, es el nombre. Es una empresa social como tal en esta nueva ola de la cuestión de evolucionar en todos los sentidos. Pues las empresas sociales hoy están tomando especial pues importancia, de tal forma que se está justo hasta generando como en un inicio, cuando las organizaciones de la sociedad civil, que al final representan un sector, tenemos tres sectores: el público, privado y las organizaciones de la sociedad civil, y hoy se está apuntalando al público privado, organizaciones de la sociedad civil y empresas sociales. En Makers Lab pues nos dedicamos, somos diferentes marcas, y pues uno de los objetivos que tenemos es justo la promoción de pues esto de la Agenda 2030, la parte del emprendimiento, tanto de negocio como social, y pues la consultoría, ¿no? La asesoría sobre todos estos temas en economía circular, en Agenda 2030, en estas nuevas formas también de generar lo que hemos platicado sobre las habilidades para la vida, para la empleabilidad, para el emprendimiento, para la sostenibilidad. Todo lo que es formación. Todo lo que es formación. Y desarrollo. Entonces, pues bueno, Makers es como su nombre, ¿no? Makers, somos hacedores de soluciones hacia diferentes problemáticas sociales, socioambientales que vemos, y que podemos incidir desde la particularidad en la cuestión empresarial y en la parte gubernamental. También damos apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bajo estas líneas o estas aristas, nuestra función es justo esto, ¿no? Ayudarles en el tema específico de lo que hoy tratamos, pues ayudarles a que ellos puedan identificar, como lo hemos dicho desde el día 1 en este programa, cómo pueden identificar estas buenas prácticas que están haciendo con respecto a la Agenda 2030, cómo pueden hacer un modelo de negocio que incluya el cumplimiento de estas metas, y como algo que siempre has destacado, Alejandro, que es de lo local a lo global, cómo se puede comunicar esta forma, ¿no? Así es. Pues sí, y hoy Gaby, justo en este mismo tenor, y para que no se nos vaya el tiempo como agua, porque hay mucho que platicar, hoy vamos a abordar el objetivo 6, que tiene que ver precisamente con agua limpia y saneamiento. Y el tema del agua pues siempre ha sido un tema polémico, ¿no? Más en los últimos años, porque se ha hecho cada vez más énfasis, más difusión, más concientización respecto a su cuidado, porque no hay todavía generaciones como la tuya, la mía, bueno, la nuestra, y las anteriores. El tema del agua no estaba como, o sea, deja tú en la agenda, no estaba en la cabeza el tema del agua, ¿no? Hacemos retrospectiva de nuestras vivencias infantiles
Y siempre estaba asociado el agua, ¿no? En los juegos, o sea, con globos, con pistolas, Con la propia manguera. con la manguera, con cubetazos, o sea, el agua era parte de los juegos, ¿no? De la infancia, ¿no? Hoy sería inconcebible, ¿no? Pensar en un estilo de vida donde se derramara el agua de esa manera, ¿no? Y es que en el mundo entero, les queremos compartir algunos datos e información de México y del mundo respecto a este tema del agua limpia y saneamiento. Es todo un tema y es todo un reto, ¿no? Lo escuchamos aquí en nuestro estado desde el proceso electoral pasado, ¿no? Que uno de los temas torales era el tema del agua, precisamente. Tuvimos hace unas semanas un asunto ahí legislativo en el Congreso local relacionado con el tema del agua y las concesiones y demás. Y pues es un tema de todo el mundo porque pues se tienen que tomar medidas, como lo hemos dicho aquí en este programa. No solo las autoridades, no solo los gobiernos, sino también las grandes industrias, las medianas, las pequeñas. Pero cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que tomar acciones porque tenemos esta cultura, ¿no? De no cuidar el agua o de no aprovechar el agua que tenemos, o hay contradicciones, hay absurdos en el manejo del agua también. Entonces hay una serie de prácticas en lo cotidiano. Ahora otra vez como dijiste, ¿no? O sea, desde lo local y lo micro local, o sea, desde lo personal, lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Tenemos y arrastramos una serie de malas prácticas, estas podríamos decir las malas prácticas, que sumadas pues generan esta condición actual que es la escasez del agua, ¿no? Y aquí vamos viendo, y esto del agua, Gaby, nos sirve para otra vez refrendar por qué decimos de lo local a lo global, ¿no? O sea, lo que yo haga o deje de hacer en el cuidado y manejo del agua, sí, o sea, sumado, o sea, aquí sí vemos claramente cómo sí va a repercutir en la vida del planeta. Y sí, y pues lo estamos viviendo, ¿no? Tal cual, generaciones, pues nuestra generación y generaciones atrás de nuestra generación, pues esto, ¿no? Un mal cuidado o un no cuidado, porque ni siquiera mal cuidado, sino un no cuidado de esta parte del agua, una no conciencia sobre este tema, pues nos tiene hoy, o sea, no nada más aquí en Querétaro, ¿no? Sino a nivel mundial, como tú bien dices, en una cuestión en donde inclusive dicen, ¿no? La siguiente guerra será por el agua. Pues ¿no? sí, seguramente, digo, en este escenario y futurizándole, pues sí va a ser un tema, ¿no? O sea, y lo vamos a ver más adelante, en este ODS, parte de las metas tienen que ver con las aguas fronterizas y este manejo equitativo, o sea, pues que el agua es de todos a final de cuentas, ¿no? Nadie es propietario del agua, pero pues desafortunadamente, como muchos otros recursos naturales, en algún momento puede ser precisamente un tema de disputa, ¿no? De diferencia, de conflicto, que pues no sabemos hasta dónde pudiera trascender, ¿no? Por ejemplo, perdón, y que lo podemos ver inclusive en alguna vez algún gráfico o esto, ¿no? En estas películas que reflejan como situaciones de campo y esto, como entre ranchos, ¿no? Por poner un ejemplo muy chiquito, entre ranchos, quién tiene el acceso a la presa o quién tiene esto, y son ellos finalmente los que tienen un coto de poder, y a la distribución del agua pues genera esta cuestión de conflicto, ¿no? Sí, recuerdo hace algunos añitos estuvo muy en boga un asunto de un gobernador o ex gobernador de Coahuila, me parece, que van haciendo en el Google Maps así como la revisión de cómo van extinguiéndose, ¿no? O sea, pequeños ojitos de agua y todo esto alrededor del rancho de este personaje. O sea, cuando lo compra, están espejitos de agua y cosas así como en toda la región, a kilómetros a la redonda. Va creciendo la propiedad, va incrementando la producción agrícola o ganadera, o vete a saber qué actividad tenía adentro, y pues se van desapareciendo mágicamente, ¿no? El resto de las reservas de agua que normalmente usaban los habitantes, y obviamente esto afecta
su producción, ¿no? O sea, y también aquí vemos, Gaby, cómo este tema del agua pues, tiene que ver directa e indirectamente con muchos otros ODS, ¿no? O sea, si hablamos de hambre cero, que implica pues producción y distribución de alimentos, pues estos alimentos son generados a través de riego, ¿no? O sea, se necesita el agua para regarlos. Sí, creo que impacta en el primero, ¿no? De los ODS, que es el fin de la pobreza, en la vida de ecosistemas terrestres, y aquí tengo el otro. Hiciste tu tarea. En la producción y consumo responsable, ¿no? Sí. Que es mucho del punto, ¿no? Porque hoy, de verdad, tenemos que generar una conciencia, porque no nada más es, no tengo el agua para bañarme, ¿no? O sea, no nada más implica esto, ¿no? Y antes de pasar, si quieres, como específicamente como la meta o esto, solamente dar 3 datos generales de México en referencia a pues los desafíos que tenemos que tenemos aquí en México. A la falta de agua potable, pues viene la cuestión de la deshidratación en poblaciones vulnerables, la parte de la higiene y salud, en cuestión de la limpieza inadecuada, el impedimento a ciertas actividades económicas, los altos costos para poder acceder a el agua, y una afectación en la actividad de salud y de los ecosistemas, ¿no? Nos decían aquí la cuestión de la falta del saneamiento, es que pues un saneamiento inadecuado del agua en México genera una sobrecarga del sector salud. Se estima que el costo ascendiente es de 5.800 millones de dólares al año, ¿no? Sí. Entonces es como venimos diciendo, una cadenita que es como pegarle a cuando ordenas las fichas del dominó, ¿no? Le pegas a una en cascada, sí. Y se vienen. Sí, y es que esta conciencia, Gaby, esta noción del consumo, a veces la centramos solamente en nuestro recibo, ¿no? Del servicio de agua de nuestro domicilio. Y en realidad no es, ojalá que fuera solo eso, ¿no? O sea, ojalá que solo quedara en este monto que mensualmente, en el caso de Querétaro, en el servicio público del agua, que mensualmente te llegue en tu recibo de este servicio, ¿no? Pero la mirada tiene que ser mucho más allá, porque detrás de muchos objetos de consumo, productos de consumo, hay un uso de agua importantísimo. O sea, desmedido. Sí, desmedido en algunos casos, ¿no? El agua que se emplea para producir una bebida enlatada, del tipo que me digas, el agua que se produce para producir tecnología, para la industria. O sea, todo lo que consumimos representa un consumo de agua muchas veces desmedido. Y es ahí donde viene esta liga con el otro ODS de consumo responsable, como decías, ¿no? Porque no basta que vigilemos que en nuestra casa no haya fugas y que seamos responsables con su consumo, sino también debemos de ser consumidores responsables y conscientes de lo que hay detrás de los productos que regularmente estamos consumiendo, incluso de los servicios que regularmente usamos, ¿no? O sea, así como nos ha tocado en algún momento, hace poquito hicimos un contrato donde se nos pidió una serie de requisitos casi hasta cuántos CO2 generábamos cada uno de nosotros al día, ¿no? O sea, las políticas de algunas empresas orientadas o más bien fundamentadas desde los ODS les hacen tener relaciones comerciales solamente, ahora sí que si no eres mi cuate, ¿no? Solamente con otros entes que tengan buenas prácticas en relación al cuidado ambiental. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esa dinámica en nuestra vida diaria. O sea, insisto, no basta el consumo que está medido en nuestro recibo de agua, sino la práctica de consumo que tenemos del vestido, de los productos alimenticios, de las bebidas, o sea, de todo lo que consumimos todos los días. Sí me parece que debemos hacer conciencia y tenemos que hacer preguntas e investigar qué hay detrás en el manejo responsable o no del agua que se utiliza para generar esos productos y servicios. Sí, e inclusive en esta parte que tú resaltas sobre esta proveeduría responsable, ¿no? Creo que esta es una de las formas en las que podemos ir poco a poco cerrando la pinza, ¿no? Desde, como tú dices, primero
desde nosotros en nuestra casa, en nuestra oficina y en estas partes, ¿no? De repente pasamos igual por la calle y vemos que hay una fuga de agua y miles y miles y miles de litros de agua potable se están desperdiciando y no podemos como, oye, aquí hay una fuga, ¿no? Reportarlo como tal, ¿no? Pues no vivo ahí, no me encharco yo, no, ¿sabes? Esta indiferencia creo que es algo que tenemos que empezar como a dejar desde la cuestión particular, ¿no? La otra cuestión es como de repente ya estamos acostumbrados siempre a pagar una cantidad, ¿no? Por el servicio de agua y solamente cuando ya de repente de un mes para otro nos brinca como algo, es como, ¿por qué estoy? Y nunca nos damos realmente a la tarea de hacer un mantenimiento semestral a nuestras tuberías, a nuestros tinacos, a nuestras cisternas, ¿sí? A nuestros medios de almacenamiento, ¿no? Uh-huh. O sabemos que estábamos, ¿no? Y el grifo, ¿no? Las llaves, y cae una gotita, y dices, una gotita, ¿sí? Yo los invito a que un día por la noche le pongan una vasijita y verán cómo la vasijita se llena, ¿no? En lo que nosotros dormimos, cuántas gotitas se están yendo. Y yo les invito a que esas gotitas que se acumularon en ese recipiente las reutilicen, claro, para otros fines de consumo domiciliario, ¿no? Porque pues luego es así como, ay, es la que se juntó, ¿no? Alguna vez, no, esto se los platico después de que veamos el video, es un ejercicio que hicimos en casa no hace mucho tiempo, de verdad que fue así impresionante, nos quedamos así con la boca de ese tamaño, de que no podíamos creer lo que estábamos viendo de consumo de agua. Pero bueno, antes de esto, si nos permiten, vamos a revisar el primer video que tiene que ver con la introducción a este ODS 6, agua limpia y saneamiento, para conocer de manera pues mucho más puntual y clarita, con animación, de qué va el ODS 6. Si nos apoyan en cabina, por favor. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. El agua es un elemento indispensable para la vida. Sin embargo, más del 40% de la población mundial padece escasez de agua y miles de millones de personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad y saneamiento. La Agenda 2030 quiere lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, poner fin a la defecación al aire libre, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización. Promover el uso eficiente y la gestión integrada de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. Para lograrlo, hay que prestar especial atención a las necesidades de mujeres y niñas y personas en situaciones de vulnerabilidad, ampliar la cooperación internacional y fortalecer la participación de las comunidades locales en la gestión del agua. Cumplir con este objetivo nos ayudará a avanzar en otros. Hay suficiente agua dulce en este planeta para que todas las personas tengan sus necesidades cubiertas y económicamente el costo de no actuar es mucho mayor. Una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos es indispensable para una vida digna y para la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? ¿Te bañas? ¿Tú nos dices? ¿Listo? Muy bien, pues ahí tenemos, Gaby, este bonito video con los que regularmente nos apoyamos, donde nos explican pues cuál es la estructura, los contenidos y los alcances de este ODS, ¿no? El por qué y para qué. Pero bueno, lo prometido es deuda. Yo les quería compartir que es esta pequeña práctica, ¿no? que tuvimos en casa no hace mucho, donde
pues por alguna circunstancia, ¿no? O sea, habíamos leído en algún lado que se usaba muchísima agua en un ciclo de lavado, pero muchísima, sí, la cantidad no lo... Entonces, no puede ser, ¿no? O sea, que se use tan... Pues, ¿cuánta puede ser, no? ¿Cuántos litros puedes usar en una sola lavada de ropa, en una lavadora, no? Entonces, bueno, pues tuvimos a bien tomar la manguera de desagüe de la lavadora y colocarla en un tambo. La verdad ahorita no me acuerdo cuántos litros son, deben ser unos... 50. No, más, es que son botes estos de basura con tapa, con llantitas. Deben ser unos 80 litros. O más, no lo sé. La cosa, Gaby, es que con un solo ciclo de lavado de ropa de cama, que dura más o menos 90 minutos, no podíamos creer en casa que ese tambo se llenó. Un solo ciclo de lavado. Entonces aquí te tienes que hacer varias preguntas, ¿no? O sea, pues lo primero es la sorpresa, ¿no? O sea, dimensionar, o sea, cuando ves tantos metros cúbicos de agua, ¿sabes cuántos metros? 3 metros cúbicos de agua, ¿tú tienes idea de cuánto es? O sea, no lo dimensionamos así físicamente, ¿no? Y entonces en ese ejercicio fue, o sea, si es mucha agua, pues cuánto es mucho, cuánto es poquito, ¿no? O sea, pues muy relativo. Pero ya cuando lo dimensionas, o sea, cuando no es concepto, si no es hecho, sí nos quedamos así de, wow. O sea, y esto, solamente ropa de cama, si esto lo haces X veces al mes, imagínate el agua, ahí sí literal que estás desperdiciando. ¿Por qué? Porque no estás reutilizándola, y es agua reutilizable. Entonces, por eso les decía antes del video que tenemos que hacernos como muchas, o sea, ser muy observadores y empezar a hacernos muchas preguntas e investigar qué otro manejo podemos hacer del agua que consumimos tan solo en casa. O sea, otra vez, desde esto microlocal hacia arriba. O sea, estas prácticas que podemos ir teniendo en casa para optimizar el uso del agua potable, del agua limpia que nos llega a nuestra casa, ¿no? Más allá también de esto de las prácticas de de hacer un mantenimiento preventivo y demás. ¿Cómo podemos reusar el agua que todos los días consumimos en nuestro mismo domicilio? Porque si no lo hacemos, imagínate ese tambo de 80 litros, yo le pongo, ahorita no me acuerdo cuántos son, 80 litros. Si esto lo hago 4 veces por mes, esos son 320 litros que estoy tirando al drenaje. Y en ese drenaje pues se va a contaminar con las aguas residuales de otras viviendas, de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos esta responsabilidad de, uno, identificar todas las formas en que estamos haciendo consumo de agua limpia en nuestra casa. 2, de identificar cuántas formas también tenemos de sí, tendríamos para reutilizarla y que no las estamos poniendo en práctica. Porque aquí nosotros, Gaby, vimos muy claramente en una casa muestra que CIH, que es también una empresa asociada a todo este grupo, construyó a partir de los principios de la bioconstrucción. Ahí está también contemplado este reuso de la misma agua, de esta purificación del agua dentro de la misma vivienda. O tratarla como agua gris, ¿no? Que finalmente es otra de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, para evidentemente el agua de la lavadora o esto tendrá detergente y esto, y quizá no la puedas utilizar para regar el pasto, pero sí para lavar el patio, por ejemplo, o se puede utilizar para ponerla de descarga hacia el WC, ¿no? Que ese es otro de los absurdos, ¿no? O sea, esa parte es como de entrada, como tú dices, ¿no? ¿De qué tamaño es el no sé cómo se llama, el estanque, donde no se llama estanque, ¿cómo se llama el del WC? El depósito. El depósito que tenemos en casa. Si tenemos si vivimos en una casa que ya tenga muchos años, seguramente el depósito del WC es grande, ¿no? Hoy con 1 litro de agua se puede hacer. Ahora, si ese litro de agua es agua gris, pues qué mejor, sí, ¿no? O sea, ¿cómo utilizamos agua potable o agua limpia para no es como absurdo? Sí, que ahorita los dientes no lo podemos hacer con el agua gris, ¿no?
pero sí lo podemos, inclusive hace poquito hubo una campaña, ¿no? Usa un vasito con agua, pero no, o sea, abrimos la llave, le damos a los dientes mientras está el agua corriendo, ¿no? Entonces es como, ponlo en un vasito, tómalo, y es como era un reto, ¿no? Te reto a que con un vaso de agua te lave los dientes. Sí, sí, mira, por donde lo veamos, Gaby, este ODS en la vida cotidiana, personal, familiar, de los lugares donde vivimos, los asentamientos donde vivimos, las ciudades, o sea, en todos lados podemos identificar estas prácticas que que son áreas de oportunidad para empezar a generar buenas prácticas, ¿sí? Prácticas donde se reutilice el agua, donde se le apueste a que si tiene que ser agua que va a desecharse, contenga, o nosotros procuremos que contenga la menor cantidad de contaminantes, porque también ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con residuos como el aceite de cocina? Que al final llegan justo a contaminar mantos acuíferos, porque finalmente es por el subsuelo. Entonces, al final, o sea, en lugar de hacer un círculo positivo, hacemos un... Sí, o sea, el que hace talacha de mecánico en su casa el fin de semana, ¿no? Y utiliza solventes y tiner y cosas así para estar lavando piezas y hacerle la afinación al bochito. O sí, la moto, no, esto. O sea, ¿cuántas de esas cosas también van al drenaje, no? O en lugares en donde hay playa, todos los desechos se van hacia, que ya en adelante también veremos ese ODS, pero finalmente es como lo que decimos, ¿no? Todo viene unido a otro, y nosotros estamos hablando desde la parte personal, pero sí sabemos, por ejemplo, si nosotros viviéramos en África, creo que valoraríamos cada gota de agua, o viviéramos aquí mismo en México. O sea, lo vemos en la propia Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántos días tienen sin tener agua? Aquí mismo en Querétaro, uh-huh, en nuestros municipios, ¿no? ¿Cuántas personas tienen o no tienen acceso a el agua? Sí, y en estos lugares donde ha habido escasez de agua, inmediatamente viene como esta queja, ¿no? O sea, las autoridades de por qué no se previno, pero al final de cuentas todas y todos somos responsables del calentamiento global, y este factor también ha incidido en que vayan desapareciendo cuerpos de agua, claro, que naturalmente estaban ahí, pero bueno, entre el calentamiento, entre la industrialización, entre el crecimiento desmedido de complejos poblacionales, todo esto ha propiciado que el agua sea un tema que lo dijimos al principio, ¿no? Que se está convirtiendo en un asunto prioritario y que puede ser un punto de conflicto en algún momento, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿no? O sea, ahorita viene la temporada de aguas aquí en esta ciudad, en Querétaro. Ya estamos muy cerquita de que empiece a haber aguaceros. Y luego entonces también es ya una bonita costumbre, pues, que se inunden las calles, ¿no? Y alguna vez una activista de temas ambientales y demás, muy conocida aquí en Querétaro, hablaba de esto, ¿no? Pues, ¿por qué se inunda Querétaro, no? ¿Por qué siempre se inunda a pesar de que se hagan, ¿cómo se llaman esto? Trenes y que... O sea, en primera, bueno, pues es un valle, pero en segundo lugar, todo el crecimiento habitacional que ha habido por el tipo de complejos habitacionales que se han hecho en todos los alrededores de la ciudad, que sí son muy monos y muy amplios y con clústeres, o sea, pues, son conceptos ya muy particulares aquí de Querétaro. Pero ella decía, pero es que han quitado receptáculos de agua natural. El agua que caía de lluvia de los cerros, pues se va filtrando en la tierra porque tenían ahí, pues, áreas verdes, digamos, áreas naturales que van haciendo esta función de ir, ¿cómo se dice? Absorbiendo el agua, ¿no? Hoy hay pavimento. El agua corre. Ya no se chupa, ya no la absorbe la tierra, ¿no? El agua va corriendo, entonces toda esta agua natural, pues es lo que está propiciando todo esto, ¿no? Entonces, desde el mismo diseño no hay como una contención para ese reuso, esa, ¿cómo le llaman ahora, Gaby? Cosecha de agua. O sea, en nuestra vida cotidiana, en estos complejos residenciales, en muchas partes, sería muy interesante empezar a tener la práctica de cosecha de agua, ¿no? En nuestra propia vivienda. O sea, así como estamos hablando del manejo de aguas residuales, perdón, de aguas grises, como las que generamos nosotros en casa,
también hay posibilidad, o sea, hay manera, hay técnicas, hay formas ya probadas de hacer cosecha de agua y que esa agua se puede reutilizar. El agua de lluvia la puedes reutilizar para un montón de cosas, para el consumo cotidiano. Pues lo que nos sorprendió, ahora que tocaste el tema de cuando se estaba construyendo, dentro del reglamento de construcción en el estado de Querétaro, o sea, tienes que construir con agua potable. Cuando vimos ahí mismo que todos los adobes, ¿cómo se llaman? Los superadobes que se emplearon, no se utilizó agua, así agua potable, se utilizó nopal. Eran nopales, ¿no? O sea, pues así coloquialmente la baba de nopal mezclada con un poco de agua y otras cosas, eso permitía humedecer la tierra para poder hacer los superadobes y todos los materiales que se empleaban para repellar y para hacer, o sea, el consumo de agua con este sistema de construcción es diametralmente o contrario a lo que tradicionalmente se hace en la construcción habitual, ¿no? Sí, pues la verdad es que es todo un tema, porque finalmente aquí, como con números o en datos, por ejemplo, hay regiones aquí en México donde 12 millones de personas carecen de agua potable. Carecen, no es que a veces sí y a veces no. Carecen no hay punto. Y 24 millones de personas hacinadas en diferentes partes del territorio no cuentan con alcantarillado, ¿no? O sea, al final el saneamiento del agua nos lleva a esto, ¿no? Entonces, de los 653 acuíferos de México, 106 están sobreexplotados, ¿sabes? O sea, esto es como el resumen de todo esto que estamos ahora dialogando para llevarnos a la reflexión, ¿no? 27.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada o fuertemente contaminada. Y en las ciudades se desperdicia por fugas de agua alrededor del 40% de lo que se tiene. Entonces, pues estos son, como tú dices, ¿no? De pequeñas cositas. Aquí ya en una escala mayor, que es en nuestro país solamente, y si esto lo llevamos a nivel mundial, pues la cifra es exorbitante de verdad. O sea, por eso lo insisto en este punto, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio no de conceptualizar, sino ya de dimensionar objetivamente la cantidad de agua, si te sorprendes. Y creo que ese puede ser un punto de partida para empezar a sensibilizarnos, a concientizarnos, pero sobre todo a accionar para empezar a tener prácticas individuales, familiares y locales donde hagamos un uso responsable del agua potable o de las diferentes formas de agua que no sé si se diga exactamente, pero que existen o que estén disponibles, pues, o que estén a nuestro alcance para poder cubrir estas necesidades, ¿sí? Claro. Porque hacemos este ejercicio de revisión y hay una serie de absurdos en el uso del agua potable, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a eso, lo dijimos hace pocos días, ¿no? Esta cuestión de desaprender, de deconstruirse. Claro. Es complicado, sí, pero si realmente empezamos con esta cuestión de dimensionar, créeme que el impacto es así fuerte, es grande y es como un buen resorte para empezar a tener nuevas prácticas en el manejo del agua en nuestra vida cotidiana. Sí, creo que esto es como muy, muy importante, porque estaba también viendo aquí un porcentaje de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento aquí en Querétaro, y estamos en el 57% de la población, ¿no? Entonces, al final son datos, pues estadísticas, como tú dices, que nos pueden poner, si lo hacemos en relación con lo propio, ¿no? Pero la parte importante es esto, o sea, si una de las cuestiones que nosotros decimos en Makers es hacedores de cambio, agentes de cambio. Si yo
empiezo a tener buenas prácticas en referencia al cuidado del agua, quien llegue a mi casa pues va a adoptar, ¿no? De alguna u otra forma esto que estemos compartiendo. No hay mejor promotoría que la individual, ¿no? Y así generar una cadena de consumo responsable y de cuidado en relación a el agua, ¿no? Así es correcto. Pues solamente para revisar la estructura de este ODS, como es costumbre en este bonito programa, Gaby, pediríamos también el apoyo de cabina para ir viendo las diferentes diapositivas que preparamos para este fin, donde, bueno, pues encontraremos las metas e indicadores. Y lo hacemos nuevamente para ilustrar otra vez, o sea, lo dijimos desde el programa 1. Si lo vemos así como allá y entonces, así como la gran meta mundial, pues así, pues no. O sea, ni vamos a poder. Ni para qué le hago. Ni para qué le hago, ¿no? Y así como que no me toca, ¿sí? No me toca, yo no soy parte de esto, no. O sea, es que pues no, mirado así no. Pero si la mirada es desde abajo, desde el aquí, en mi circunstancia, como parte de este planeta, sí se puede. Sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, podemos establecer cada quien nuestras propias metas, claro, en torno a la Agenda 2030, en torno a este objetivo en particular. Por ejemplo, Gaby dice, la primera meta, de aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. ¿Cuánto dijiste que era el porcentaje de personas sin agua en México? ¿En México? Espera, déjame regresar. Por favor. Déjame regresar. 77% de la población en México vive en regiones donde hay menos agua. 12 millones de personas carecen. Fíjate nomás. O sea, de que el 2030 tendríamos que cubrir ese porcentaje de personas que aún restan. Pero esto no implica nada más así como, bueno, llevémosle agua, ¿no? O sea, hay que hacer toda una serie de procesos tecnológicos, de obra, de infraestructura necesaria para ello, ¿no? Pero no va a ser posible si cada día escasea más el agua. O sea, ¿para qué hacemos una infraestructura de agua si no hay agua, ¿no? O sea, si no va a ser posible llevar el agua. Entonces, esto está directamente relacionado con el consumo. Entre más tengamos un consumo responsable, más posibilidades habrá de llevar este líquido a estos lugares, estas zonas donde hoy no lo hay. Y solamente quiero hacer mucho énfasis en decir, además de que se desperdicie el agua, además de que es un vital líquido para nuestra supervivencia, sobrevivir, o sea, para poder vivir necesitamos el agua, ¿no? Pero quiero resaltar mucho el dato de en estas zonas en donde hay esta carencia de agua, pues impacta directamente en la cuestión de salud. O sea, el impacto es, o sea, la consecuencia más fuerte de todo esto no es el no me puedo bañar, ¿no? O sea, sí, es no me puedo bañar, pero ¿durante cuántos días? ¿Durante cuáles son mis condiciones en las que vivo? Y entonces aquí sí viene una repercusión en la cuestión de lo que decíamos, ¿no? La cuestión del saneamiento y la higiene. Y digo esto porque la segunda meta dice, de aquí al 2030 se tiene que lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención en las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situación de vulnerabilidad. También está la opción, como ya hoy lo has mencionado en alguna cuestión con lo del agua, pues también están los baños secos, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas opciones. La cuestión es empezar, ¿no? Empezar, como tú dices, desde lo individual y en esta forma, pues ir buscando la solución hacia la problemática que se esté teniendo identificar. Y salirnos de este esquema de que solo le toca al gobierno. No, uno, sí, pero también como este esquema, Gaby, de vida, de buena vida, no sé cómo llamarlo, como de vida digna, como de vida bien. De calidad. Sí, o sea, porque, o sea, ¿cómo voy a tener esto en mi casa? O sea, estilo, ¿no? Estilos de vida, ¿no? O sea, este concepto que se ha generado de
pues que ni siquiera tiene que ver con estatus socioeconómico, porque pues, permea para todos lados. Pero al final sí se etiqueta, por ejemplo, ¿cómo voy a tener un baño seco en mi casa? O sea, esto no está in, ¿no? Exacto, sí, a eso voy. O sea, primero, concebirlo como algo sí posible dentro de esto que yo tengo concebido como mi condición de vida, ¿no? Mi estilo de vida. No encuentro el término para llamar a esta parte, pero sí me lo pescaste. Espero que quienes nos están viendo también lo pesquen. Pero, o sea, hay que romper ese paradigma que tenemos de ese... estigmatizar. Vivir bien, ¿no? Esos estigmas que tenemos de que eso es... de que son prácticas insalubres. No, claro, son insalubres. Son hasta ancestrales muchas de ellas, ¿no? O que son solamente para, como esto, ¿no? Para determinados grupos, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, eres hippie, ¿no? Por estar haciendo estas cosas, ¿no? O hoy como nombran a los jóvenes en esto, eres hipster, ¿no? Entonces, pues no, al final creo que las condiciones y más, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Esto es un tema para toda, que nos involucra a todos, pero de manera directa, pues a quien tiene... y todos, ¿no? Hijos, sobrinos, nietos y así, porque yo no sé, es exacto, ¿no? ¿Qué mundo les estamos dejando? Sí. Estamos como muy, muy endeudados con las generaciones que están apenitas atrás de nosotros y así las generaciones que están adelante de nosotros. Así es. Vamos con el 6.3. Dice, de aquí a 2030, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, hablamos un poquito de eso, reduciendo la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. O sea, otra vez, esa es la meta global, pero inspirado en esa meta, es posible que cada quien nos vayamos trazando como metas y tareas individuales. Creo que hoy hemos abordado de una forma diferente esta parte de las metas, porque hemos estado haciendo ejemplos puntuales de lo que yo en mi vida diaria puedo hacer, o de lo que tú, si por ejemplo, este ejemplo que decías sobre tengo mi taller, entonces ¿dónde voy a vertir el aceite, el solvente, todo esto que me genera, ¿no? Voy y lo pongo en el drenaje, ¿no? Directamente es directamente proporcional a esta meta, ¿no? Que finalmente esto se va hacia los mantos acuíferos, contaminamos y así. Entonces, de esta forma creo que podemos como irnos dando cuenta como si una acción que yo haga de verdad impacta, ¿no? De verdad, para bien y para no también, ¿no? O sea, de manera positiva o de manera negativa. Y una práctica te va llevando a más prácticas que se van a convertir en un estilo de vida. Exacto. O sea, empiezas con algo muy simple, ¿no? Al parecer, que es esto que decías de la lavada de dientes, ¿no? O sea, a ver, ya no voy a dejar la llave abierta, voy a ser responsable usando un solo recipiente, un vasito para enjuagar boca y tacata, o sea, lo que se utiliza ya, ¿no? Y habrá que pensar hasta ahí, pues igual y es agua, yo no lo sé, habría que preguntarlo, investigarlo, si es posible o no reutilizar esa misma agua que estamos usando para enjuagar, no lo sé. Pero te digo, esa práctica sumada a otras en la vida cotidiana se va a convertir en un estilo de vida. Y al ser tu estilo de vida, pues tú puedes ser esto que decíamos también de Makers, ¿no? O sea, te haces un agente de cambio tan solo de esta cuestión que es el uso responsable del agua limpia, ¿no? Del agua potable. ¿Por qué? Porque lo vas a trascender con tu familia, con los tuyos, con tus cercanos y paulatinamente pues en otros espacios donde pues tú te relacionas y convives, ¿no? Y empecemos, creo, también por esta parte en donde otro ejemplo, ¿no? Al bañarnos, ¿no? Muchas personas, a mí me tocó alguna vez llegar a casa de alguien en donde había una cubeta, ¿no? A la hora que tú abres la llave para desde ahí esta cubeta, o sea, como para qué es, ¿no? Entonces es el agua en lo que sale, el agua caliente, cuántos litros de agua caen, entonces caían en esta cubeta y esa cubeta se utilizaba para el depósito del WC. Para lavar el coche, ¿no? Entonces, para trapear, para un montón de cosas, sí. ¿No? Y lo mismo también, optimizar
es de verdad hacer el reto, ¿no? Inclusive lo podemos hacer como una dinámica familiar, ¿no? A ver, ¿quién, y no por eso vamos a bañarnos mal, ¿no? ¿Quién en tanto tiempo no se bañen? Se baña, ¿no? Pero sí. O sea, ¿quién dura más en baño? Si además de esto, bueno, ponemos la música, nos ponemos a cantar, a bailar y esto, pues no estamos haciendo como sí. una tarea, ¿no? Sí, pero repito, hay que hacer el esfuerzo de investigar. O sea, hay 1000 maneras, aquí podemos decir 2 o 3, pero hay 1000 maneras de poder tener estas buenas prácticas en el manejo responsable del agua potable en casa, ¿no? Y cosecharla, como dices. Sí, hasta cosechar. O sea, hay muchas formas, pero yo los invito, ¿no?, a que hagan ese ejercicio de dimensionar para que de verdad digas, wow, no vas a concebir de inicio todo el agua que se usa en un acto tan simple, tan solo como este que yo comentaba, ¿no?, de la lavadora, todo el agua que se usa para lavar trastes todos los días, todo el día en las casas. O sea, hay muchas cositas que debes, al dimensionarlas, y te vas a preguntar así, híjole, ¿qué puedo hacer para solventar esta situación? Hay que bañarse de 2. No des ideas, no des ideas. Ahorramos agua. Vecina. Hay que bañarnos en pareja. Que hay que bañarnos de a 2. Está bien. Oye, Gaby, pues mira, antes de no más que seguir con las metas, que bueno, pues las vamos a compartir en Facebook. De esto también es educar, que cada programa preparamos estas bonitas laminitas para todas y todos ustedes. También pues compartimos algunos videos con testimonio, con ejemplos de cómo las grandes empresas medianas, pues están haciendo sus propios esfuerzos, ¿no?, para ir revirtiendo estas prácticas, ¿sí?, que impacten de manera cuantitativa en la disponibilidad del agua, en el reuso del agua y en minimizar el consumo paulatinamente para que esa agua esté disponible para esos porcentajes de personas que hoy por hoy no lo tienen. Claro. Entonces vamos a ver dos ejemplos, uno de una empresa mexicana muy conocida y otra una transnacional, donde nos platican pues cómo le están entrando a este tema del manejo del agua. Y antes de pasar solamente a esto, acuérdense que lo que decimos es, los ejemplos los queremos tener de las prácticas locales. Pensé que hiciste con que no se bañaran y que se bañaran de a 2. Queremos ejemplos locales. De acuerdo. Muy bien, si nos apoyan en cabina entonces. Grupo Modelo invitó a los medios de comunicación y funcionarios estatales y federales a un recorrido en donde se pudo constatar el compromiso de esta empresa con el medio ambiente y el cuidado del agua. En este recorrido, que tuvo una duración de más de 3 horas, se informó de la política de seguridad y de salud, los riesgos y peligros que los trabajadores enfrentan, así como las reglas y equipos de seguridad. Y bueno, aquí es donde uno de los departamentos donde se hace un mejor uso también, o estamos promoviendo el mejor uso relacionado al tema del agua, tratando de que hoy el 100% del agua que se consume en este departamento se vaya en el producto. Algunos desechos de agua se utilizan para otros productos o subproductos más adelante, de tal manera que podamos hablar de que esta área, prácticamente el 100% del agua lo estamos yendo hacia el producto que consumimos, ¿no? Esto, pues inicia desde la llegada de los cereales. Utilizamos malta, también utilizamos grits para hacer nuestras cervezas. A diferencia a lo mejor de otras cerveceras, nosotros tenemos un especial cuidado y desde aquí empiezan a nacer las marcas que conocemos como Corona, Victoria, Modelo, Negra Modelo, Pacífico, Corona Light y las diferentes marcas que elaboramos. Hoy elaboramos alrededor de las 14 marcas que tiene el Grupo Modelo, elaboramos alrededor aquí de entre 11 y 12. Esto pudiéramos elaborar las 14, pero bueno, hoy por tema logístico, estratégico, elaboramos 11 marcas de las 14 que se manejan, ¿no? Es un proceso, como lo ven, muy automatizado, que guarda pues, la calidad que los clientes, que los consumidores demandan. Entonces tenemos un proceso
completamente estándar, un proceso donde estamos cuidando 100% nuestra calidad en los productos. Estos enormes hornos es justamente el lugar en donde se concentra la cebada y aquellos granos que sirven para la utilización precisamente de la cebada para la elaboración de la cerveza. Estamos hablando que en este lugar estamos oscilando la temperatura entre los 30 grados o los 35 grados centígrados, un calor tremendo, y posteriormente el grano pasa a la siguiente etapa. Juan Carlos de León, gerente ambiental, habla con respecto al cuidado y el manejo del agua. Para la elaboración propiamente de la cerveza, también la utilizamos para generar el vapor y energía eléctrica que necesitan nuestros procesos. Y otra parte importante de uso de agua es para el sistema de lavado de botellas. Actualmente nosotros en Grupo Modelo, el 70% de nuestro producto va en envase retornable. Eso quiere decir que sale nuestro producto en botella de vidrio, va al mercado, la recuperamos y la traemos nuevamente a la fábrica, y obviamente esta botella tiene que sufrir un proceso de lavado para poder volver a utilizarla. Bueno, aquí en este punto nosotros tenemos unas lavadoras que consisten en una serie de enjuagues con sosa, agua caliente, y va pasando por varias tinas hasta llegar a una última lavado con agua de primer uso, agua fresca. Bueno, esa agua nosotros la recuperamos, la traemos a esta planta de recuperación y tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Le ajustamos la temperatura, le ajustamos el pH. Mediante un sistema físico-químico de coagulación eliminamos los sólidos que puede tener ahí, damos un proceso de desinfección con cloro y un proceso de eliminación de olor con carbón activado. Esa agua está en condiciones de calidad para poder ser utilizada en los primeros enjuagues de la botella que llega. Entonces aquí con este proceso nosotros logramos una reducción en el consumo de agua de primer uso muy importante. Esta es solo una parte, tenemos otros sistemas. Del 2007 empezamos a meter un sistema de tratamiento adicional a nuestra agua que sale en el efluente final, un sistema de ultrafiltración y ósmosis inversa que permite dar un pulimiento adicional y permitir esta agua en otros usos de servicio. Importante, toda el agua que nosotros recuperamos, tratamos y volvemos a utilizar no es para fabricar cerveza ni es para meterla en los equipos que están en contacto con la cerveza, siempre es en los servicios. Bueno, esta inversión de estos sistemas de ultrafiltración y ósmosis inversa que les comento, erogamos una inversión de 3.3 millones de dólares, y para el 2019 tenemos proyectado una inversión adicional de 2.2 millones de dólares. La que tenemos actualmente tiene una capacidad de tratar 30 litros por segundo, y esta que viene para el 2019 tendrá 20 litros por segundo adicionales. Por otra parte, como pudieron ver en los equipos de proceso donde se fabrica la cerveza, nosotros tenemos que dar una limpieza. Esta limpieza igual la damos con circuitos ácidos alcalinos, y estos circuitos son cerrados, es decir, nosotros volvemos a utilizar una y otra vez y otra vez y otra vez esa solución para no estar utilizando aguas de primer uso. Con las imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. Es el recurso más valioso del planeta. Para nosotros, cada gota es importante, no solo porque es la materia prima fundamental de nuestros productos, también porque es la fuente de bienestar y desarrollo para las comunidades que atendemos. Nos obliga a ser mejores, más sustentables y responsables con nuestro entorno. Por eso, en Arca Continental, el agua es nuestra fuerza. ¿Por qué lo decimos? El agua es nuestra fuerza para seguir innovando. Invertimos en tecnología e innovación
para reducir el consumo a uno de los niveles más bajos de la industria refresquera a nivel mundial. En los últimos 10 años, disminuimos en aproximadamente 25% el índice de consumo de agua, alcanzando uno de los niveles más bajos de la industria de bebidas. Nuestra planta en Houston, Estados Unidos, se ha vuelto referente internacional en el uso eficiente del agua. Coca-Cola plants across the United States maintain an average water use ratio performance of 1.7 liters of water used to produce 1 liter of product. With North Point's commitment to innovation and sustainable practices, we will lead the way in water use ratio performance at 1.3 liters of water used to produce 1 liter of product. El agua es nuestra fuerza que nos impulsa a reutilizar. Tratamos el 100% de las aguas que utilizamos en nuestros procesos y reutilizamos la mayor cantidad posible. En Ecuador se implementó Agua por el Futuro, un sistema que busca devolver el 100% del líquido que se usó en cada bebida. Es el proyecto de reforestación, de protección de las fuentes hídricas. El agua es vida, tenemos que cuidarla, no destruir los sectores donde salen la fuente de agua, porque sabemos que esta agua es un beneficio para la ciudad de Quito. El agua es nuestra fuerza para que llegue a todos. Mantenemos el compromiso de trabajar para que las comunidades donde operamos cuenten con agua limpia. Colaboramos en esfuerzos de captación de agua de lluvia a través de programas de reforestación masiva. En Pucusana, Perú, en conjunto con autoridades y organizaciones civiles, realizamos acciones para apoyar la distribución del agua potable para la comunidad. Es así que este programa lo que busca es fortalecer capacidades para que los pobladores se conformen en vigías y puedan realizar la labor de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua que entregan tanto las cisternas en los domicilios como en el almacenamiento, mejorando las prácticas para que las personas cuiden la salud a través del buen uso del agua. El agua es nuestra fuerza para construir un mundo más verde. Como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, hemos plantado en los últimos 7 años más de 61 millones de árboles. El agua es nuestra fuerza que nos compromete con el futuro. Participamos en proyectos de infraestructura verde a través de los fondos metropolitanos de agua, lo cual nos ayuda a alcanzar nuestra meta de devolver a la naturaleza el 100% del vital líquido utilizado en la producción de nuestros productos. El programa de reabastecimiento de agua de Arca Continental nos ha permitido llevar a cabo acciones de reforestación y trabajo de suelos al interior del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, área crítica para la zona metropolitana porque en ella se produce el 60% del agua que consumimos actualmente en la ciudad. Esto, sin duda, tiene un impacto positivo en la cuenca alta y en los servicios ambientales que nos provee. En Argentina, las comunidades son beneficiadas con el programa Agua Segura, que incluye filtros y sistemas portátiles de potabilización que hacen llegar el agua potable a los lugares que la necesitan. El proyecto de Agua Segura ha sido muy exitoso en la zona de los valles, dado que la gente estaba sufriendo muchas cosas por no tener un purificador, que esto ha sido muy grato. Y la respuesta es de que ellos ahora toman agua limpia. Cada gota es vital, cada gota es importante. Eso nos impulsa y nos compromete a seguir construyendo un futuro más sustentable, porque en la comunidad y en nuestra empresa, el agua es nuestra fuerza. Bien, nos agarraron aquí hablando, hacían chistes de los videos. Bien, pues aquí, Gaby, vemos estos ejemplos de accionar en cada quien en su entorno en función de optimizar el uso del agua, ¿no? O sea, vemos ejemplos de industrias, de Grupo Modelo y de Coca-Cola en el mundo. O sea, esta distribución que es para Sudamérica es uno de los ejemplos que vimos. Pues es innegable el uso del agua que tienen que hacer para sus procesos productivos, ¿no? Pero
tienden cada vez a hacer un consumo responsable y una reutilización del agua, ¿no? Hoy nos llegan a nuestras redes sociales un montón de memes y post y cosas así. Yo vi uno hace poquito, ¿no? De una botella de Coca-Cola y dice, mira, cómo se ven 2,000 litros de agua reducidos a 350 mililitros, ¿no? O sea, con memes con sarcasmo, ¿no? De señalando cómo estas industrias hacen un uso irresponsable de los recursos naturales, como lo es el agua, ¿no? Pero también vemos testimonio en estos videos de cómo accionan, o sea, cómo sí están tomando acción para poder mejorar sus procesos, para poder optimizar el uso del agua. ¿Por qué? Pues porque hay conciencia de que es un recurso no renovable y que, bueno, pues aquí en muchos lados podemos ver cifras de que pues mucha gente está levantando la mano porque tiene derecho, igual que tú y que yo, a hacer uso del agua. Sí, y creo que con esta parte hay que quedarnos, hay que irnos con esta reflexión, no con esta parte. Hay que tomar acción sobre este ODS, que finalmente el objetivo es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Entonces, ese acceso universal pues está en ti, está en mí y está en ti que nos estás escuchando o viendo para que podamos lograrlo, ¿no? Y con eso justo me gustaría esta parte en mi intervención cerrar, ¿no? Está en cada uno de nosotros, como lo hemos venido diciendo, está en esta cuestión de ¿por qué no? Así como hacemos a principio de año, ¿no? Cuando es el año nuevo y el año viejo y cerramos ciclos y propósitos, todo esto, pues ponernos dentro de nuestro propósito de este año. No esperarnos hasta diciembre, sino ahorita podemos hacer un corte a mitad de año, de aquí a diciembre, ponernos como propósito una acción diaria sobre cada uno de estos objetivos de desarrollo. Así sobre esta. Sí, el conocer los ODS, Gaby, parte de los propósitos que tenemos en esto también es educar, es precisamente que hagamos conciencia de todo esto que tiene que ver con las 5 P's. Y que somos protagonistas del cambio, que no es un tercero, que no es nuestro papel exigirle a un tercero que accione, sino que hoy sí fue el ejemplo más claro en esta parte del ODS 6, de que nosotros en nuestro cotidiano vivir somos corresponsables también del buen uso de los recursos, del cuidado del planeta y de generar paz, prosperidad y respeto a la persona. Sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues ojalá que esto inspire su propia agenda 2023, 2030, no importa el año, o sea, esto es un acuerdo mundial, internacional, la Agenda 2030. Pero lo verdaderamente transformador va a ser cuando cada uno de nosotros confeccionamos esta agenda en torno a esos objetivos que tienen que ver con el desarrollo sostenible que me competen, que están en mi vida diaria y que tengo condiciones para poder accionar, realizar medidas o prácticas que incidan desde lo local hacia modificación del estado de cosas mundial. Así es, pues vámonos. Les agradecemos mucho su participación, su compañía el día de hoy, y pues nos encontraremos en la siguiente emisión para hablar de un ODS más, el ODS 7. Hasta luego. Hasta pronto.